Miren, dice un refrán que para comer pescado y hablar mentira hay que tener mucho cuidado. Precaución. ¿Verdad? Para que no pegue. Para comer pescado, que no sea filete, porque si es filete tú lo puedes comer con los ojos cerrados, pero para comer pescado y hablar mentira hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros, cuando vamos a tratar un tema, nos cuidamos mucho de ir a la fuente. Entonces nosotros hoy hemos invitado a un personaje muy popular en la cocina, en las casas, en los negocios, en los campos de prácticamente todos los dominicanos, y es un producto, ¿verdad?, que es como si fuera una marca país. Nuestro invitado en el día de hoy es el plátano, y para ello el doctor Wilson Pichardo le tiene desde la siembra inicial hasta el mangú final. Adelante, doctor. Sí, mira, es importante, nosotros queremos siempre que los dominicanos y los consumidores sepan qué están consumiendo, de qué forma y cuáles son los precios, y cómo es que se siembra y cómo se cosecha la producción, cuáles son los márgenes, para saber si se está... Mire, vamos a iniciar con que hay varios tipos de siembra y el precio y la variedad. Ahí podemos, la primera imagen podemos verificar que dice la siembra inicial hasta el mangú final. Hay dos tipos de siembra, que es por riego por goteo y por inundación. Nosotros nos sentamos con los productores de Asua a hablar sobre eso. No es tan fácil verificar, dar una siembra de plátano que se toma, si es una cepa o es una plántula. La cepa está más tiempo, un mes más anterior, que son 8 meses, y una plántula se toma hasta 9 meses. Ahora depende del productor, porque a veces si tú no estás fertilizando, se te puede tomar 9, 10, 11, hasta 12 meses. Pero eso depende la zona, la época del año, la inversión, el productor, la variedad y los sistemas. Eso es un plátano, como dice, en salud. Es un plátano 3 cuartos macho por hembra, que son la diferencia, que es la variedad de, como se le dice, el barahonero. Ese otro, porque ahí en Estebanía se siembra el 3 cuartos macho por hembra, el barahonero. Estebanía, mire, ese otro. Mire, esos plátanos, yo quería decirle, aunque era de último, vamos a dejarlo ahí. El que pasó anterior era un plátano barahonero. Ese grande que está ahí con mucho plátano, ese es el FIA 20. Y el pequeño que está al lado es el plátano criollo. ¿Cuál es la diferencia? Que el plátano FIA 20 tiene entre 90, 100, 120 plátanos, un racimo. Pero dicen los consumidores que no le gusta el color, que es blanco, que no le gusta que se madura muy rápido, que se enchumba cuando lo fríen. Aunque lo hemos probado y no es así, pero la gente quiere el plátano color amarillo, que da unos tostones o patacones, como dice en Centroamérica, mucho más bonito. Y además, el consumidor en los colmados le gusta el plátano barahonero, el macho por hembra, el plátano grande, no importa lo que les cueste. Lo que nosotros queremos resaltar es que los detallistas o los colmaderos no venden plátano FIA y muy raro criollo, siempre el barahonero. ¿Qué pasa con el FIA? Que muchos supermercados lo mezclan a los tres. Ese plátano FIA que está ahí, FIA 20, el que tiene mucho plátano, ustedes lo están viendo, ese cuesta hoy, está costando 3 pesos la unidad en finca. Y el que está al lado, el criollo, que es un poco más delgado y una curvatura que tiene, ese cuesta 9 pesos. Ahora, el FIA 20 que usted vio anterior, el 3-4 o el barahonero, está costando 13, 14 y 15 pesos en finca, dependiendo del productor, dependiendo la zona y el transporte. Entonces, la diferencia es bien marcada. El plátano FIA es un plátano recto, mírenlo ahí, ese plátano grande, ese racimo, recto, no tiene curvatura. Sin embargo, el pequeño que está al lado tiene una pequeña curvatura, pero es más delgado que el barahonero. El barahonero tiene curvatura, pero es más grueso y más grande. Mírenlo ahí, ese plátano, ese es el barahonero. Miren la curvatura y el tamaño y el grosor de ese plátano, que las amas de casa pueden verificarlo cuando le ponen todos los plátanos, lo ponen juntos ahí. Usted puede entresacarlo, como decimos popularmente los dominicanos, déjame coger el barahonero, porque le ponen el FIA, el barahonero y el criollo. Sin embargo, está al mismo precio, que siempre le hemos dicho a los supermercados que lo mantengan diferente, porque tal vez no lo van a vender. Pero el FIA 20 se fríe bien. Lo truquean los supermercados. Lo truquean los supermercados. Entonces, tú tienes que tener un aceite muy caliente para el FIA 20. Pero también, si tú vas a freír un plátano
Barahonero. Si el aceite está frío, se va a enchumbar también y el criollo también. Mire, esos son los beneficios. Que la gente dice, no, que el plátano no tiene proteína, que el plátano embrutece. Se ha dicho hace muchos años. El plátano tiene el contenido, por ser un plátano, tiene muy poca proteína, pero tiene una buena cantidad de fibra, tiene buena cantidad de buenos minerales, potasio, magnesio, vitamina del complejo B, porque no... Carbohidratos. Carbohidratos, que es una fuente de energía, y eso hizo que hubo una gran popularidad con el plátano Power, que los peloteros, un pelotero que lo pegó, y después todo el mundo era mangú, porque sostiene, y ahí siguen con los diferentes, las diferentes acciones nutricionales que tiene el plátano. El plátano es bueno tanto verde como maduro, sancochado, como usted quiera. Incluso se hacen muchísimos platos, hasta de la cácara de plátano se hacen albóndigas mezclada con... Y se deshidrata y se convierte en harina de plátano. Sí, que se llamaba faríbano en ese tiempo. Entonces, pero fue una fuente importantísima en los años 70 y 80, donde no había mucha alimentación para los cerdos de traspatio y se hacía sancocho de cácara de plátano con sal y mucha agua. Y lo sostenía y tú engordabas tu cerdo. Ya eso no se usa, pero fue una fuente importante para tú sustituir un alimento que estaba caro y tú lo sustituías. Mire, señora, la importancia de lo que es el plátano, que es, como dice Ricardo, marca país. ¿Qué se consume en el país? 7.5 y 8 millones de unidades de plátano por día en el país se consumen eso. Oye, que son unos 2.800 millones de unidades por año. Se exporta a las islas, del Caribe, precocido, porque es muy demandante, pero se exporta el barahonero, porque es el color amarillo que prefieren los consumidores. Y el consumidor, tú tienes que darle lo que él requiera, y eso es muy importante. Ahí aparecen unas imágenes de un plátano desde que se siembra a un hoyo de 30 centímetros, 1.60 por 1.60 metros, se plantan 125 a 150 plantas por tarea, y ahí están las diferentes edades de la plantación. Ahora, no hablamos, hay algo muy importante que yo quiero destacarlo. En Asua hay una enfermedad en los plátanos, pero que ataca principalmente al plátano criollo y al barahonero, que es la cigatoca. En muchas partes hay muchos fungicidas que se lo aplican. Ahora, en Estebanía hay una forma que es muy importante y por eso casi es orgánico. Lo deshojan, mucho deshojan todas las plantas que están afectadas por cigatoca en el criollo, porque el FIA es resistente. El criollo y el barahonero que más ataca la cigatoca. Entonces, en Estebanía y su cruce, lo que hacen es mucho deshoje. Aunque se quede prácticamente sin hoja la planta de plátano, lo hacen así y eso lo hace orgánico. Entonces, ¿qué te cuesta? En el Cibao, en Valverdemao, en el sur, el costo de tú producir un plátano depende del productor, depende de la zona, depende de la variedad. No importa que tú tengas tanto plátano, está entre 3 y 4 pesos. Eso es lo que cuesta a un productor desde que lo siembra el plátano, hasta que desde la siembra inicial hasta el mangú final, hasta tú venderlo, eso te cuesta. Ahora, vamos a hablar de la comercialización, de cómo son los plátanos. Los plátanos barahoneros nunca tienen más de 45 plátanos, aunque dicen que por goteo, riego por goteo, han llegado hasta 60 plátanos. Y hay unos turcos que la dicen en Estebanía, que cuando está manzaneando el plátano, le cortan esas dos últimas manos de plátano para que el plátano siga parejo. Que eso no lo sabíamos, pero dicen que lo hacen. Porque siempre en el plátano, Ricardo lo sabe, de 45, de 50 plátanos, solamente hay 20 o 25 que son grandes. Y a veces llega a 30, pero esa es la situación real. Ahora, mírenlo ahí, es una plantación de 2 meses y medio. Ahí tiene 2 meses y medio. Ese plátano, mire, ese es un riego por goteo. En ese video, es un riego por goteo. Excelente. Que lo más importante, es mucho más eficiente, es mucho más seguro, da un plátano mejor, la fertilización actúa mucho mejor porque hay que fertilizar. Entonces ahí que viene el tiempo que dura, la calidad del plátano. Si usted no fertiliza, usted no va a obtener un plátano bueno, saludable, de calidad, grande, como le gusta al consumidor. Por eso es que es una marca en los colmados. Voy a comprar un plátano en los colmados, no me importa cuánto cueste, porque ahí siempre son grandes, en los colmados o los detallistas. Y eso es importante. Es una plantación de 2 meses y medio. Hay otras plantaciones que están manzaneando.
Y hay otras plantaciones cuando es por inundación. Si hay otro video por ahí que lo presenta, porque Ricardo no vas a hablar lo que es la comercialización, los precios, una carga, cuánto cuesta el plátano, a cómo yo lo recibo, el transporte, todo ese tipo de cosas, y a cómo debe vendérsele. Mira, ese es por inundación, ahí no hay riego por goteo. Eso es por inundación, donde también es una forma más económica de tú producir un plátano. Y orgánico. Y orgánico si tú tienes agua. También riego por goteo orgánico, porque el asunto es que ellos no utilizan fertilizantes en la parte de estabanía y asua, porque el control de la cigatoca lo hacen deshojando la planta, haciendo deshoje, que es barato y no tiene que ponerle un fungicida. Entonces, eso es lo importante. Y la fertilización solamente se hace cada 3 meses. Es decir, que desde que se siembra la planta hasta el racimo, tú puedes hacer una aplicación tal vez 3 o 4 veces, no más de ahí. Entonces lo de la comercialización. La parte de la comercialización, como dice Wilson, el plátano, a veces cuando tú oyes que el plátano está a 13 pesos en finca, es el plátano al barrer. Eso es el racimo completo, con todos los granos de plátano, los dedos de plátano, como se dice, grandes y pequeños, al barrer, tiene un precio que puede ser 13 pesos. Pero el plátano ya seleccionado, limpio, entonces ya ese tiene otro precio. Y eso incluye que hay que pagar por la conta, hay que pagar por estibarlo en los camiones y hay que pagar por el transporte. Eso hace que la intermediación, pues no es como la gente dice, que un plátano cuesta 13 y cuando llega aquí cuesta 25, ¿no? Y tú se está saltando en la logística que conlleva de transporte y el manoseo de los plátanos en términos de conteo y estibarlo, que tiene un costo bastante alto que puede rondar entre 3 y 4 pesos toda esa logística por plátano. Entonces, en los mercados, cuando el plátano llega al mercado, sobre todo en el mercado nuevo aquí en La Duarte, ese plátano a las 4 de la mañana, cuando los camiones amanecen ahí, tienen un precio. Y la gente va, gente que está en el mismo mercado, intermediarios que están en el mismo mercado, van, le compran a los camiones que llegaron del sur o del Cibao, de Asua, de la zona de Montecristi y Valverde, compran a las 4 de la mañana. Cuando usted llega a las 7, ya usted no le está comprando al que trajo el plátano del campo, usted le está comprando al intermediario que está ahí mismo en el mercado. Pero es probable que cuando llegue a las 10 de la mañana ya haya un tercer intermediario que es al que usted le está comprando, porque ya ese fue y le remató a uno. ¿Cuánto te quedan ahí tanto? Dámelo ahí. Entonces ese le pone otro precio. Yo se lo digo porque conozco las 3 vertientes y hasta ahora aquí no hay ninguna estrategia oficial de comercialización de esos rubros. A los plataneros, cuando le va mal, el gobierno a veces va y le tira, INEPRE te va a comprar, el plan social, pero no hay una estrategia para cuando hay mucho plátano, que el gobierno diga, yo te lo voy a comprar todo y yo lo voy a industrializar. O hacer un operativo de venta. Voy a hacer un operativo, porque eso no existe. A veces los plataneros pierden muchísimo dinero y si no aparece que el gobierno va y le compra o lo manda para INEPRE, quiebran. Por lo regular, en estos días ha habido una situación muy difícil con los plataneros y en estos momentos, a pesar de que el plátano fía sigue barato, el plátano criollo sigue barato, el plátano sureño está cada día más caro y hoy día en la comercialización, el que no dé 25 pesos por un plátano, lamentablemente lo va a tener que ir a sembrar. Con esto cerramos esta parte, ¿verdad? Para ir a la pausa. Cuando regresemos, tengo 2 chismecitos. Dos chismecitos. Sí, no me voy a quedar callado. 2 chismecitos cuando regresemos.